Llegué a la unidad de servicios periciales a las 5:42 de la mañana, todavía con el café quemándome la lengua y la luz azul del pasillo reflejada en el piso encerado. El frío de la sala de refrigeración me recibió con ese aliento dulzón de tejidos que no volverán a calentarse, mezcla de formalina seca, látex húmedo y metal. Encendí el registro, marqué mi hora de entrada, activé la lámpara de brazo articulado y abrí el primer cajón del día. Varón, 47 años, hallado en un cuarto de azotea, sin violencia aparente. Hipóstasis dorsales francas, rigidez en fase intermedia, temperatura cutánea propia de la cámara. Los dientes le brillaron a la luz como una moneda en el fondo de un pozo. No supe por qué me fijé en eso. Una línea mínima en las comisuras parecía insinuar un gesto que cualquier colega atribuiría a deshidratación labial. Lo pensé y lo dejé ir. Preparé campo, coloqué paños, identifiqué al auxiliar de guardia en la bitácora, ajusté la charola de acero y toqué el timbre de manos libres para avisar que iniciaba. Abrí con la incisión en I, clavícula a clavícula, descenso esternal, tijera de mayo, retracción. A cada corte el olor cambiaba de tono, pasaba de lo inofensivo a lo dulce cargado, luego a esa nota agria que ya vive pegada a la garganta de todos los que trabajamos aquí. La sierra oscilante cantó sobre el esternón y los fragmentos se pegaron al plástico protector de mi careta. Extraje órganos en bloque, pesé, describí, fotografié, enjuagué con solución tibia, sequé con gasas, documenté hallazgos. Nada extraordinario, hígado congestivo, pulmones pesados, miocardio sin lesiones francas. La causa probable parecía encaminarse hacia un fallo silencioso, quizá un evento eléctrico que lo sorprendió solo en esa pieza. No había motivos para más sospechas. Al terminar, empaqueté órganos, coloqué el bloque nuevamente, aproximé bordes y preparé la sutura. Nylon 2-0, aguja curva, puntadas separadas al inicio y luego continua para cerrar el canal. Es una coreografía que conozco mejor que la de mi propia vida. Los dedos se empujan, la pinza gira, el hilo se tensa lo justo. Cuando acabé, limpié con una esponja la mezcla de agua y sangre que siempre busca su camino al desagüe y me detuve un segundo, porque la luz lateral formó una sombra extraña en su cara. Me acerqué. La línea de las comisuras era un poco más franca, no un gesto teatral, apenas un ascenso que rompía la neutralidad de quien ya no participa. Pasé una gasa por los labios para retirar el brillo, pensando en la tensión de los músculos, rigidez en transición, tracción post-mortem. Firmé el cierre y lo envié a cámara. A las 10:13 regresé a revisar la identificación del familiar. El cajón se deslizó con esa vibración corta que hace en el riel cuando hay escarcha. La sonrisa era más nítida. No esa mueca amplia que uno ve en caricaturas, sino un trazo seguro en los extremos, como si alguien hubiera aflojado un anzuelo en la carne. Respiré por la boca y repasé mentalmente las posibilidades: deshidratación progresiva, retracción de tejidos, efecto de la posición. Coloqué cinta humectante en los labios para evitar fisuras, una práctica que rara vez hago porque arruina la estética del cierre, pero ese día no quise discutir con mi propia superstición. Cerré otra vez. El resto de la mañana transcurrió con otros cuerpos que pedían su turno, cada uno con su historia sin testigos. Tomé muestras, levanté cortes, etiqueté con mi letra pequeña para que todo quede claro cuando ya no esté yo para explicarlo. A las 13:27, en la hora en que el estómago recuerda que en la calle todavía hay comida caliente, el guardia pidió una confirmación de huellas. Fui a la cámara por la cédula dactilar del primer caso. El frío me golpeó los pómulos como una mano escolar y cuando abrí el cajón me aguó los ojos, no por el clima sino por lo que vi. La sonrisa se había transformado en algo indiscutible. Los labios retraídos lo justo para exponer dos incisivos, un destello mate, la piel de las comisuras estirada en una curva consciente. No parecía el resultado de la gravedad, ni de la ligera inclinación de la bandeja. Me quedé largo rato midiendo ángulos con la mirada, recordando que la explicación siempre existe y que si no la encuentro soy yo el que falla. Cerré, anoté el nuevo estado como retracción labial acentuada, dejé constancia de la cinta humectante y del horario. Tomé fotografías nuevas por protocolo, misma distancia, misma apertura, misma luz. En el monitor,
Al poner las imágenes lado a lado, la progresión era evidente, un arco que se dibujaba a lo largo de las horas como un gráfico que sube sin ruido. No llamé a nadie. Tenía la certeza de que cualquier comentario convertiría aquello en una anécdota que se contaría en la sala de descanso y perdería su filo. Preferí quedármelo a la altura del esternón, como una aguja olvidada. A las 15:50 llegaron por él. El hermano no quiso verlo. Firmó con la prisa nerviosa de quienes resuelven cosas que no entienden. Nuestro personal de traslado ajustó la mortaja, yo supervisé por rutina. Mientras lo levantábamos, sentí un peso pequeño que no estaba antes, no en kilos sino en intención, como si la mesa rechazara perderlo. Lo atribuí a mi propia rigidez tras horas de estar de pie. Caminamos hasta la puerta de servicio, abrimos. En el límite, justo donde el pasillo abandona el olor del hospital y empieza el del aire de afuera, la sábana hizo un ligero pliegue en la zona de la mandíbula, un tirón minúsculo, y juraría que debajo la curvatura aumentó una fracción. Nadie lo notó. Lo dejamos ir. El resto del día fue de papeleo. A las 19:08 me senté por fin, con la espalda en llamas, y revisé el registro fotográfico para completar el informe. Las 3 tomas del rostro estaban ordenadas por hora. La primera, neutral. La segunda, insinuando. La tercera, afirmando. Agrandé la tercera hasta ver el grano del sensor. Entre los incisivos había algo oscuro, una sombra que no estaba en las otras. Creí que era un píxel muerto, pero al ajustar el contraste apareció la curva de una fibra, quizá un hilo suelto de las vendas, quizá una mota de algodón atrapada en el borde de un diente. La imagen me hizo tragar saliva. Volví a la segunda y a la primera para comprobar si la fibra migraba. No estaba. En la tercera, sí. Como si hubiera aspirado una partícula al reacomodarse. La mente, cuando no quiere, explica. Abrí la bitácora de temperatura de la cámara, verifiqué que el compresor no hubiese fallado. Todo constante. Revisé la altura del riel en el que se guardan los cajones por si la inclinación favorecía la retracción. Niveles correctos. Busqué antecedentes de rictus posicional prolongado. Encontré casos con cambios sutiles por gases internos, pero siempre asociados a distensión abdominal, no a un gesto de comisuras tan focal. Seguí leyendo aunque no lo necesitaba, lo hacía para no oír otra cosa. La otra cosa eran pasos lentos en el pasillo vacío, una secuencia breve que a cualquiera se le antojaría eco de tuberías. Aquí los edificios hablan con el metal, las paredes transmiten vibraciones, el aire hace su vida. Lo sé. Aún así, me quedé inmóvil mirando la pantalla, apoyando la barbilla en los nudillos enguantados sin darme cuenta. Debajo de todo eso, algo como una risita seca raspó mis oídos y no traía dirección, venía de la memoria, de ese cuarto de azotea donde tal vez el hombre sonreía por primera vez en años mientras su sistema eléctrico se apagaba. Me dije que era cansancio y quise reír, pero la garganta estaba ocupada por un sabor a hierro que no debería estar. Antes de irme, a las 20:31, tuve la mala idea de copiar las 3 fotos a una carpeta nueva y renombrarlas por hora para una secuencia. Las abrí en el visor, una tras otra, rápido, casi como un flip-flop torpe. La progresión volvió a ser clara y por un instante, en el salto de la segunda a la tercera, en la sombra entre los incisivos apareció algo que no era fibra ni algodonera, un brillo húmedo donde no cabía humedad. Me levanté tan de golpe que la silla golpeó el archivo metálico y el eco se fue por el corredor como un animal chico. Nadie preguntó. Nadie estaba. Bajé a la cámara con el pretexto de verificar números. Abrí el cajón vacío donde él había estado, no por lógica sino por impulso, como si quedara calor que delatara una respiración pretérita. El acero estaba frío, el aire estable, las etiquetas en su sitio. Cerré y de camino hacia la puerta miré de reojo los otros cajones, porque uno inevitablemente hace inventario de lo que no quiere ver. El fluorescente titiló una vez y volvió. Apreté el botón del apagador para que dejara de burlarse de mí, pero la luz insistió con una oscilación mínima que golpeó la superficie pulida y me devolvió, en un destello redondo, la sensación exacta de unos dientes. No estaba viendo nada, lo sé, pero la sensación sigue siendo una forma de la vista.
Dejé el informe impreso, firmé, lavé mis manos por última vez y en el espejo del quirófano, empañado por el agua tibia, se dibujó una curva torpe justo donde mis labios dudan cuando no quiero dar explicaciones. No era una sonrisa. Era un rictus prestado, un músculo aprendiendo una costumbre ajena. Secarme la cara no lo borró. Me fui con la certeza de que hay gestos que se aprenden por convivencia, como el olfato al formol, como el oído a los drenajes, como la paciencia a los muertos. Esa noche dormí con la boca cerrada a fuerza, apretando los dientes hasta escuchar el crujido del esmalte, temiendo que al soltarme, en la oscuridad, alguien más terminara la sutura que dejé en mí. Cadáver testigo. Nunca imaginé que un cuerpo pudiera alzar la voz, y mucho menos que lo hiciera a través de mí. Soy Iván Herrera, médico forense desde hace 14 años. En abril de 2012 me trasladaron temporalmente a la morgue de San Rafael de las Cruces, un pueblo minero olvidado entre montañas y descampados. Fui llamado para practicar una segunda autopsia al cadáver de Leandro Ríos, un estudiante de 22 años declarado oficialmente suicida por sobredosis. Su familia sostenía que aquello era imposible, el muchacho le temía incluso a los analgésicos. Acepté el caso buscando rutina, pero terminé viviendo la noche más larga de mi carrera. Llegué al edificio poco después de las 7. El forense titular me entregó la carpeta, bromeó con que yo era quien conversa con los que ya no pueden quejarse, y se marchó. Me quedé solo con los fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados y el rumor lejano de las cámaras frigoríficas. Al abrir el contenedor metálico, el aire frío mordió mi cara. Leandro había sido exhumado 2 días antes, piel cetrina, rigidez escasa, pero las suturas de la primera autopsia seguían firmes. Empecé a revisar cada centímetro. No hallé pinchazos de aguja en las venas flexoras, algo indispensable si verdaderamente se hubiese inyectado el barbitúrico letal citado en el informe. Tampoco encontré espuma en las vías respiratorias ni el olor almendrado propio de ciertos venenos. Aún así, nada conclusivo. Decidí salir a fumar un cigarro y despejar la cabeza. Al volver, noté la primera anomalía, el brazo derecho colgaba fuera de la mesa. Creí haberlo dejado alineado junto al torso. Pensé en un espasmo póstumo tardío y lo acomodé otra vez. Llevados por la costumbre, mis ojos repasaron las etiquetas de los cajones refrigerados, uno aparecía cambiado de sitio, como si alguien hubiera paseado por el pasillo durante mi breve ausencia. Cerré con llave la puerta de ingreso, paranoia preventiva, y continué. La luna alcanzaba su cenit cuando descubrí una mancha violácea circular en la base del cráneo, oculta por el cabello cortado a ras. No estaba descrita en la necropsia original. Tomé el bisturí y abrí cuidadosamente, el tejido subcutáneo reveló un surco de presión milimétrico, característico de un ligamento fino, tal vez un cordel. Algo no encajaba con la hipótesis de sobredosis. Anoté, fotografié y seguí descendiendo, tráquea, pulmones, estómago vacío. Pero al extraer el corazón sentí un chasquido metálico. Entre las fibras se alojaba una grapa quirúrgica ajena al procedimiento anterior, formaba parte de un fragmento de sutura sin absorber. Era prueba de una intervención posterior a la muerte o, peor, de un montaje apresurado antes de la primera autopsia. Mientras lo documentaba, un golpe seco retumbó en el techo. Me quedé helado. Allí solo había tuberías y planchas de concreto. Silencio total. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Me convencí de que se trataba de dilataciones por la humedad y seguí trabajando, aunque la tensión me erizaba los brazos. Alrededor de las 3 terminé el examen interno y decidí cerrar el expediente provisional. Me quité los guantes y caminé hasta el fregadero para lavarme. Al alzar la vista, vi mi reflejo, y detrás de mí, otro rostro, el de Leandro, pálido, sin suturas, sus ojos abiertos como si acabara de despertar. Giré impulsivamente, bisturí en mano, la sala estaba vacía. El espejo temblaba levemente, quizá por mi violento giro. Sentí el pulso martillándome en la garganta. Respiré hondo, culpé al agotamiento. Coloqué el cadáver dentro del contenedor y desactivé la luz principal, dejando solo la lámpara del escritorio.
Al cerrar la tapa, mis dedos sintieron algo viscoso y tibio en la muñeca del difunto. Contra toda lógica, un hilillo carmesí se deslizaba desde la uña del dedo índice. Exudación post-mortem tardía, me repetí, aunque sabía que era improbable después de 2 semanas bajo tierra. Regresé a la pensión cedida por la fiscalía poco antes del amanecer. Puse doble vuelta a la cerradura y me tumbé sin desvestirme. Soñé con pasillos interminables, cada puerta conducía otra vez a la sala de autopsias y al mismo cuerpo con la mano extendida. Desperté empapado en sudor y con la certeza de que no podía dejar inconcluso el hallazgo. Volví a la morgue al caer la tarde. El encargado nocturno me dejó pasar y se fue a su cubículo con los audífonos puestos. Yo cargaba un microscopio portátil y reactivos para toxinas. Al retirar la sábana, noté que la cabeza estaba girada hacia la puerta, actitud imposible tras cerrar el contenedor la noche anterior. Mi estómago se anudó, pero continué. Tomé muestras de médula ósea y comenzó la verdadera pesadilla. Cada vez que bajaba la cabeza para trabajar, algo crujía en la mesa. El tórax se arqueó con un chirrido de costillas resecas. Alcé la vista, quietud. Coloqué un peso sobre el esternón, mera estrategia psicológica, y seguí cortando. El bisturí resbaló y abrió una fisura en el pectoral. De la herida brotó un vapor frío con un hedor a tierra removida. Sentí náuseas y me alejé. Fue allí cuando escuché la voz. No salió de mis labios ni vibró en el aire, surgió dentro de mi cabeza, fría y clara, como un recuerdo ajeno. No me dejaste dormir. Solté la pinza. El metal tintineó en el suelo y rodó hasta chocar con la pared. Retrocedí hasta topar con la puerta de aluminio. Mis manos temblaban, pero aquel murmullo insistía, esta vez acompañado de imágenes fugaces, un cuarto diminuto iluminado por una lámpara de escritorio, un cinturón colgado de una viga, una sombra más alta que el propio Leandro sosteniendo la correa. Aquello no era suicidio. Me obligué a volver a la mesa. Abrí la laringe con cuidado extremo. Encontré equimosis en la cara interna que sugería compresión prolongada. Alguien había apretado su cuello antes de administrarle el barbitúrico. Revisé los análisis previos. La concentración del fármaco era subletal. El chico había muerto estrangulado. La droga solo buscaba reforzar la coartada. Entre la vida y lo no muerto, sellé las nuevas conclusiones, pero antes quise revisar la ropa que exhumaron junto al cadáver. Dentro del bolsillo trasero del pantalón hallé un ticket arrugado fechado 2 horas después del supuesto suicidio. Alguien lo había colocado ahí posteriormente. El apellido Morales aparecía como cajero. Recordé que el médico residente que firmó la primera necropsia se llamaba así. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la lámpara del techo explotó. Cristales cayeron sobre la mesa. La oscuridad me engulló salvo por la luz del pasillo. Sentí un golpe en la espalda, el peso que había dejado sobre el tórax se deslizó y cayó. Algo, o alguien, movió el cuerpo. Apunté mi linterna, el rostro de Leandro ahora me miraba con la boca entreabierta y un hilo de saliva negra asomaba en la comisura. La linterna parpadeó. En ese instante, la grabadora que uso para dictar informes se activó sola. Escuché mi propia voz distorsionada repetir una frase que jamás había pronunciado. Ya lo saben, doctor. No habrá más silencio. Corrí, pero la puerta se cerró de un portazo. Golpeé, grité al vigilante, nadie respondió. Detrás de mí oí el deslizar metálico de la mesa rodante. Giré la perilla con desesperación. Cuando logré abrir, sentí un hálito helado en la nuca y el roce de dedos húmedos en mi hombro derecho. Crucé el pasillo a trompicones hasta llegar a la oficina de archivos. Allí marqué al investigador asignado al caso, voz rota, le conté mis hallazgos y exigí protección de la escena. No mencioné fantasmas. A la mañana siguiente, el edificio estaba acordonado. El fiscal revisó mis fotografías y aceptó reabrir la carpeta. El doctor Morales fue citado a declarar. Su coartada se derrumbó en horas, cámaras de seguridad lo mostraban comprando el barbitúrico y entrando a la morgue fuera de turno. Al verse rodeado, confesó. Dijo que Leandro había descubierto irregularidades en la gestión de cadáveres y planeaba denunciarlas. Morales decidió silenciarlo colgándolo después de asfixiarlo, falsificando tiempo y causa de muerte.
Cambió etiquetas, alteró los registros, manipuló el primer informe. El caso se cerró en meses, pero mi vida cambió esa misma tarde. Cuando firmé la nueva necropsia definitiva, me quedé a solas en la sala para colocar el sello. El cuerpo iba a ser entregado a la familia. Murmuré algo que sonó a disculpa. Entonces sucedió lo imposible y lo inevitable, el cadáver exhaló. No fue gas atrapado, era oscuro, profundo, como un suspiro de alivio. El silencio posterior pesaba más que cualquier grito. Regresé a mi ciudad 3 semanas después. Aún hoy trabajo entre cadáveres, pero nunca vuelvo la espalda a un cuerpo exhumado. Cada vez que las luces titilan, recuerdo aquella voz dentro de mi cabeza y el cristal que estalló sin corriente. Entendí que, en la morgue, la verdad no siempre yace en los tejidos, sino en algo que sobrevive al último latido. No volví a escuchar a Leandro, pero a veces, cuando termino un informe justo antes del amanecer, el grabador se enciende solo y reproduce unos segundos de estática. Entonces, cierro el expediente, agradezco en silencio y apago la luz con cuidado, dejándole a los muertos la oscuridad que, al fin, les pertenece. Aliento en la bolsa. La primera vez que escuché a la morgue respirar fue un martes sin lluvia, de esos en los que la humedad se pega a las manos a pesar de los guantes. Hospital General, Sótano 2, 2014. Turno de noche. Había silencio en los pasillos y un murmullo leve de compresores, el zumbido constante de los refrigeradores y la luz blanca cayendo sobre el acero. A esa hora el mundo allá arriba se olvida de nosotros. Aquí abajo, cada cosa tiene su ritmo propio. El goteo del drenaje. El clic de los tubos fluorescentes. El quejido del carro de autopsias cuando gira a la derecha. Y esa especie de latido remoto que aprendí a confundir con el mío para no volverme loco. Me tocó clasificar ingresos pendientes antes de la necropsia de primera hora. 3 bolsas negras en el suelo, 2 en camilla. Con marcador indeleble escribí las claves, registré las cintas, verifiqué pulseras y hojas fiscales. Abrí el casillero de formol y preparé las bandejas, revisé la sierra oscilante, probé el aspirador, calibré la balanza, comprobé la Nikon que usamos para las series fotográficas. Todo normal. Si hay una palabra que sostiene nuestro trabajo es esa, normal. Lo anormal se vuelve costumbre. La costumbre se vuelve defensa. Al arrastrar la tercera bolsa hacia la mesa vi cómo el plástico se hundía y volvía a su forma, una hinchazón tenue, como si dentro alguien exhalara despacio. No era grande. Un ascenso y descenso lento. Pensé en gases post-mortem. Pensé en diferencia de temperatura al sacar el cuerpo del refrigerador. Pensé en un escape de aire atrapado. Puse la mano sobre el vinilo y sentí el vaivén, tibio a pesar del frío del cuarto. Noté que el sello estaba perfecto, la cremallera corrida hasta el tope, la etiqueta sin manipulación. Miré alrededor. La cámara de refrigeración se cerró sola con ese chupido hermético que tienen las puertas con hule nuevo. El zumbido del compresor aumentó. Respiré hondo. Abrí la bolsa con cuidado, deslizando la cremallera hasta la mitad. Dentro no había cuerpo. Solo la sábana hospitalaria plegada y la pulsera de identificación enganchada en el dobladillo con una liga. La sábana, sin embargo, se elevaba apenas, como el pecho de alguien dormido. Metí los dedos bajo la tela y no toqué nada. Solo aire. El aire subía y bajaba, como si pasara por tráquea y bronquios inexistentes. Me quedé inmóvil hasta que se detuvo. El cuarto recuperó su ritmo. Cerré la bolsa. Hice una anotación en voz baja para la grabadora, incidencia de embalaje, probable error de traslado. La normalidad es un salvavidas que uno se inventa. Consulté la hoja de ingresos. Faltaba un cuerpo de sexo masculino, NN, hallado en la periferia, golpes múltiples, presunta muerte por contusión. La bitácora decía que había ingresado a las 18:42, firma del camillero y del ministerio. Fui al panel de cámaras. La grabación mostraba a los 2 hombres entrando con la camilla y yo, en segundo plano, clasificando las otras bolsas.
Los vi girar hacia el área de colocación. Luego, un salto minúsculo en el video, un parpadeo de pixelado, y el siguiente cuadro ya mostraba la camilla vacía y la bolsa que ahora tenía frente a mí sellada en el suelo. El reloj digital continuó corriendo como si nada. La cinta marcaba continuidad. El salto era de menos de un segundo, un par de cuadros que nadie notaría si no supiera contar la respiración de la morgue. Decidí seguir con el turno. El inspector no agradece retrasos por fantasmas. Abrí el primer cuerpo, registré livideces, tomé temperatura hepática, fotografié hematomas, dicté descripciones. La rutina sostuvo mi cabeza en la superficie. Cuando apagué la sierra y retiré el bloque craneal, sentí otra vez el tirón suave del aire en la espalda. Me giré pensando en una corriente del ducto, pero el extractor seguía en su ruido monótono. En el suelo, la bolsa vacía se había desplazado unos centímetros. La cremallera vivoreó sola, como si un dedo invisible la rozara. No la miré más. A veces el instinto es mejor que cualquier manual. Al terminar la segunda necropsia noté que las etiquetas de los frascos con órganos estaban húmedas, recortadas por gotas que no habían caído de mis manos. Tenían pequeñas marcas como de uñas en el papel. Moví las bandejas lejos del borde, limpié, reetiqueté. Registré. Me repetí las palabras madre de la morgue, cadena de custodia. Sellos. Evidencias. No hay lugar para supersticiones en una mesa de acero. No hay lugar, pero aparecen igual. Esa noche, el ascensor principal quedó fuera de servicio y tuve que usar el de carga. Subí por su jaula oscura con 2 bolsas para conservación y la báscula abrazada al pecho. Al llegar a planta baja la puerta tardó en abrir. El sistema tosió, se oyó una válvula y el metal vibró como si alguien golpeara desde afuera. Cuando al fin se abrió, el pasillo estaba vacío y la luz de emergencia arrojaba un verde enfermo sobre las paredes. Crucé hacia el archivo frío para dejar las bolsas y en la esquina, junto al tablón de anuncios, vi una mancha oscura en el piso, una silueta irregular como de condensación. Olía a tierra húmeda. Cuando encendí la luz completa ya no estaba. Me dije que el carro de lavandería había dejado huellas. Me lo dije hasta creerlo a medias. Volví al sótano 2. La bolsa sin cuerpo estaba otra vez en medio de la sala, cruzada frente a la mesa, como una traba. No recordaba haberla dejado ahí. La empujé con el pie hacia un rincón. La cremallera tenía el mismo sello y la etiqueta, la misma caligrafía de la tarde, pero el número de caso aparecía ahora con un guión agregado que yo no había escrito. Al acercar la cara para confirmar, la tela se arqueó hacia mí y soltó un aliento helado que empañó mi careta. No fue un soplo fuerte. Fue el aire mínimo que antecede a una palabra. El empañado dibujó una forma burda de ovalo y 2 huecos, como ojos. Parpadeé. El plástico recuperó su plana rigidez. El reloj de pared marcó las 3:33. En la morgue hay horas que pesan más. A las 3:33 todo suena hueco, las bisagras crujen como tendones viejos y el acero devuelve el eco de pasos que no están. Me apoyé en la mesa, conté los instrumentos, limpié otra vez. Escuché. El zumbido del compresor cambió de tono y cada tanto se intercalaba un resuello que no podía ubicar. Cerré la grabadora. Cerré los ojos. Conté los segundos entre cada aliento. Eran 8. 8, 8, 8. El mismo espaciamiento que había anotado la paramédica en el prehospitalario del NN, respiración agónica al arribo, 8 segundos entre bocanadas, cesa a los 3 minutos. Abrí los ojos con el registro empujando por dentro del cráneo, con la certeza de que la morgue había memorizado ese ritmo y lo estaba devolviendo. Tomé la bolsa y la coloqué sobre la mesa como si hubiera un cuerpo real. La abrí con protocolo, fotografía inicial a la cremallera, detalle de sello, registro de etiqueta. Deslicé la cremallera sin brincar dientes. Adentro, la sábana. La elevación y descenso regresaron, esta vez más marcados. Introduje la mano bajo la tela hasta el fondo. Vacío. Acerqué el estetoscopio por simple superstición técnica y el diafragma, contra la sábana, me devolvió un soplo leve, el rumor de aire moviéndose en otra parte. Una vez,
2, 8 segundos, otra vez. Retiré la sábana y vi el plástico del fondo aletear con cada inspiración. En el borde inferior, junto a la costura, un hilo de humedad corría hacia el drenaje. No era sangre. Era agua o condensación. Olía a cemento recién abierto. La memoria me llevó al informe del hallazgo del NN. Un lote baldío, zanja a medio cavar, tablas húmedas, tierra negra. Golpes, sí, pero también barro en los orificios. Tierra compactada en uñas. El intento de enterrarlo allí mismo, la prisa interrumpida, el traslado. El cuerpo que respiró con el suelo encima antes de no respirar más. El lote y su aire prestado. El aliento que no pudo salir arriba y ahora buscaba salida abajo. No creí en nada, pero entendí que la morgue había quedado con ese aire guardado como una botella mal cerrada. Cerré la bolsa. La dejé en el suelo. Fui por la camilla sin mirar de reojo. Devolví la bolsa a la posición en que aparece en los vídeos de ingreso. Coloqué encima una etiqueta nueva con la misma clave, sin el guión. No quise reescribir lo que había escrito el aire. Fui hasta el cuarto frío y abrí la primera gaveta. Las charolas crujieron. Puse la bolsa vacía adentro, como si reposara. Cerré. Me quedé con la mano en el metal hasta que los dedos me dolieron del frío. En el cristal empañado de la puerta se dibujó otra vez un óvalo y dos huecos. Esta vez no se desvanecieron. Se quedaron hasta que respiré encima y se mezclaron con mi aliento. Al amanecer, entregué 2 dictámenes y la bitácora. No reporté la incidencia. Guardé la grabadora sin transcribir y apagué las luces. Al subir las escaleras oí el carrito de autopsias moverse solo unos centímetros. El sonido fue limpio, rueda sobre azulejo. No quise comprobar. Afuera, la ciudad ya hacía ruido de mercado. El sol, recién levantado, no secó la humedad que se me había metido en los guantes. Volví esa noche y muchas otras. La bolsa ya no estaba donde la dejé. La gaveta tenía dentro un cuerpo asignado con otro número y nadie notó nada raro. Cada tanto, sin embargo, la morgue vuelve a respirar. Ocurre con ingresos que llegan desde lotes sin nombre, desde caminos de terracería, desde casas a medio construir. Ocurre a las mismas horas. El compresor cambia de tono, el extractor parece jadear y una bolsa, cualquiera, se eleva y desciende con ritmo prestado. He aprendido a colocarla sobre la mesa, a hacer la secuencia fotográfica, a nombrar lo que no tiene nombre para que pueda descansar con una etiqueta encima. No porque crea en fantasmas, sino porque aquí todo lo que no se registra insiste en volver. Si me preguntan qué me asusta, no diré la sierra ni los cráneos ni las manos frías. Diré el aire. Ese aliento que no pertenece a nadie y encuentra una bolsa de plástico para seguir entrando y saliendo. Diré el momento en que el empañado dibuja ojos donde no hay rostros y me mira trabajar. Diré la certeza de que algún día la morgue respirará con mi ritmo y alguien, con el mismo marcador indeleble, escribirá mi clave sobre un plástico que sube y baja con paciencia, esperando que lo llame por su nombre para, por fin, quedarse quieto. El niño de la morgue. Tengo 42 años y trabajo en la morgue judicial de Buenos Aires. No soy un hombre impresionable. He visto cuerpos en estados que desearía poder olvidar, desmembrados, quemados, hinchados tras días flotando en el riachuelo. He sentido el hedor agrio de la muerte impregnarse en mi piel y he abierto cadáveres cuyo interior estaba podrido más allá de lo imaginable. La muerte es mi rutina, una constante que aprendí a ver sin miedo ni repulsión. Pero hubo una noche, solo una, en la que algo se quebró dentro de mí. Llegó como cualquier otro cuerpo. Un niño de 7 años, atropellado en un cruce peatonal del microcentro. Su nombre era Tomás, según la etiqueta adherida a su pequeño pie. A primera vista, parecía haber muerto en el acto. No había signos de agonía, su expresión era tranquila. Pero cuando me acerqué a examinarlo, algo me hizo detener. Sonreía. No era un simple reflejo muscular post-mortem.
He visto esos espasmos antes, labios tensos por la rigidez cadavérica, mandíbulas trabadas en muecas grotescas. Esto era diferente. Sus labios estaban apenas curvados, como si en su último instante hubiera encontrado algo divertido. Lo miré por un instante largo, intentando hallar una explicación racional. Quizás su mandíbula quedó en esa posición por el impacto, me dije, aunque no tenía sentido. Los traumatismos severos suelen desfigurar los rostros, no dejarlos con expresiones tan serenas. La noche cayó rápido, como siempre ocurre en ese sótano sin ventanas. El frío estancado del depósito de cuerpos se me metió en los huesos. Estaba acostumbrado, pero aquella noche me sentía inquieto. Revisé el expediente del niño, fractura craneal severa, hemorragia interna masiva. Murió en el acto. Cerré el informe y me giré hacia la camilla donde lo había dejado. Su sonrisa parecía más ancha. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. Era la misma sonrisa que había visto antes. Me acerqué, forzándome a examinarlo nuevamente. No había cambios, todo estaba igual. Pero algo dentro de mí se negaba a creerlo. Apagué las luces de la morgue por un instante. Quería descansar los ojos, disipar la tensión absurda que me estaba afectando. Cuando las encendí de nuevo, juro por mi vida que vi un leve cambio en su rostro. Sus labios se habían estirado un poco más. No podía seguir viéndolo. Me alejé, tratando de ignorar el escalofrío que me erizaba la piel. Traté de concentrarme en otros cuerpos, otros informes. Pero el silencio del sótano se hizo insoportable. Sentía que algo estaba mal, una presencia invisible pesando en el aire. No sé cuánto tiempo pasó. La morgue tiene un ritmo extraño en la noche, donde las horas parecen desvanecerse en la penumbra. En algún momento, una corriente de aire recorrió el pasillo. Fue débil, pero suficiente para mover levemente las cortinas que separaban las áreas de trabajo. Sentí un nudo en el estómago. Allí abajo no hay corrientes de aire. De repente, un sonido seco me hizo girar bruscamente. Algo había caído al suelo. Avancé con pasos lentos, conteniendo la respiración. Me encontré con un par de tijeras quirúrgicas en el piso. No recuerdo haberlas dejado mal colocadas. La mesa donde las guardo estaba a varios metros. Entonces miré hacia la camilla del niño. Mi garganta se cerró. Su cabeza ya no estaba recta. Se había inclinado ligeramente hacia mí. Quería pensar que era mi imaginación, un juego de sombras, una mala postura inicial que no había notado antes. Pero sabía que no era así. No podía serlo. El aire en la morgue estaba más denso, más pesado. Cada latido de mi corazón se sentía como un golpe seco contra mi pecho. Me acerqué lentamente, el impulso de verificar ganando sobre el miedo irracional que crecía dentro de mí. Puse mis manos sobre su cabeza, tratando de enderezarla. Su piel estaba más fría de lo normal. En ese instante, sentí una presión sutil en mis dedos. Un temblor me recorrió el cuerpo entero. Retiré la mano de inmediato. No podía ser. No podía haber sentido lo que creí sentir. Una contracción. Los cadáveres no se mueven. No así. El pánico se deslizó por mis venas como veneno. Retrocedí sin apartar los ojos de su rostro. Su sonrisa ahora era más pronunciada. No era la sonrisa de un niño. Era algo torcido, algo que no pertenecía a este mundo. Corrí hacia la puerta y me detuve antes de salir. No podía dejarlo ahí. No así. Respiré hondo y regresé. Le coloqué una sábana sobre el rostro, como si con eso pudiera borrar lo que había visto. Pero antes de cubrirlo por completo, supe que había cometido un error. Sus ojos. Antes estaban cerrados. Ahora estaban abiertos. Negros. Vacíos. No grité, pero mi mente lo hizo. Salí de la morgue, dejando todo atrás. Subí las escaleras tan rápido que casi tropiezo. Pedí el cambio de turno la misma noche. No regresé al sótano.
No quise saber qué hicieron con el cuerpo del niño. Al día siguiente, un compañero me preguntó por qué había cambiado de turno. No supe qué responderle. Pero antes de que pudiera insistir, otro forense, uno de los más viejos, se unió a la conversación. Otro que no soportó la morgue de noche, dijo con una sonrisa extraña. Lo miré fijamente. ¿Qué querés decir? Se encogió de hombros y respondió con la voz más tranquila del mundo. No sos el primero que pide cambio después de una noche con un nene muerto. No quise saber más. Nunca pregunté. Pero a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, juro que puedo ver su sonrisa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que él también me recuerda. No regresé a la morgue por varias semanas. Me asignaron a otro turno, lejos del sótano donde todo ocurrió. Traté de seguir con mi rutina, de convencerme de que había sido una alucinación, un efecto del cansancio, del estrés acumulado tras años trabajando con la muerte. Pero el recuerdo de esa sonrisa seguía aferrado a mi mente como una garrapata, succionando mi tranquilidad. Las noches se volvieron difíciles. Apenas dormía. Cuando lograba cerrar los ojos, lo veía. A veces, era solo un destello en la penumbra de mi habitación. Otras, sentía que estaba en la esquina del cuarto, observándome. Nunca lo veía moverse, pero su presencia era una sombra latente en mi conciencia. Entonces, comenzaron los ruidos. Primero, fueron leves golpes en la puerta de mi departamento, siempre pasadas las 3 de la madrugada. Pensé que era algún vecino borracho o una ráfaga de viento golpeando algo mal asegurado. Pero cuando revisaba, no había nadie. Después, los golpes se trasladaron al interior. Un susurro de madera crujiente en el pasillo. Un tintineo metálico en la cocina, como si alguien moviera los cubiertos en la oscuridad. Una madrugada, desperté sintiendo algo sobre mi pecho. Un peso. No podía moverme. El terror se me clavó en el pecho como un puñal cuando abrí los ojos y lo vi. Estaba sentado sobre mí. El niño. Su pequeño cuerpo pesaba más de lo que debería. Su rostro estaba a centímetros del mío. Los ojos abiertos, vacíos, profundos como túneles sin fin. Y la sonrisa. Dios, la sonrisa. No podía gritar, no podía respirar. Sentía su fría mano en mi mejilla, acariciándome con ternura grotesca. Entonces, abrió la boca. Un sonido emergió de su garganta, pero no era voz humana. Era un murmullo gorgoteante, como si hablara desde un lugar ahogado, distante. No entendía las palabras, pero sentía el significado en mi sangre. ¿Me recordás? Ahora yo te recuerdo. No sé cómo logré moverme. Fue un espasmo, un acto de puro instinto. Me incorporé de golpe y el niño se desvaneció, disipándose en la oscuridad. No dormí el resto de la noche. Ni la siguiente. Decidí que tenía que volver a la morgue. Había algo que no estaba terminado. El sótano estaba tan frío como siempre, pero esa noche sentía un peso diferente en el aire. Era como si las sombras se adensaran, como si la morgue respirara con vida propia. Busqué en los registros. Necesitaba saber qué había pasado con el cuerpo de Tomás. Lo habían enterrado 3 días después de su muerte. Sin autopsia profunda. Un entierro rápido. Demasiado rápido. La sensación de que algo estaba mal me golpeó con fuerza. Y entonces, en medio de la búsqueda, algo cayó detrás de mí. Era una de las etiquetas de los cadáveres. Me incliné para recogerla. No tenía nombre. Solo una fecha. La fecha de mi muerte. Un frío indescriptible se deslizó por mi columna. Me giré lentamente. La morgue estaba vacía. O eso creí. Al fondo del pasillo, entre los estantes metálicos, lo vi. Tomás. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente ladeada. Su sonrisa era inmensa. El pánico me paralizó. No podía moverme. Él dio un paso adelante. Y entonces comprendí. No quería asustarme. Quería que lo recordara.
que lo llevara conmigo, que lo hiciera parte de mí. Y en ese momento supe que nunca me dejaría, que seguiría viendo su sonrisa en cada sombra, que, cuando muriera, él estaría esperándome, con los brazos abiertos, sonriendo. La habitación 311. Era el año 1998. Trabajaba como médico forense en un hospital en Lima. Mi labor consistía en realizar autopsias, revisar cuerpos y documentar con precisión cada causa de muerte. La morgue del hospital era un lugar donde el silencio parecía una presencia palpable, pesada, como si estuviera impregnado de los secretos de los muertos que allí descansaban. Había rumores entre el personal sobre una habitación en particular, la 311. Era un espacio que muchos evitaban, incluso los más escépticos. Se decía que cosas extrañas sucedían allí, y aunque yo no daba crédito a esas historias, la forma en que los demás evitaban siquiera mencionar el número me hacía sentir un escalofrío irracional cada vez que pasaba frente a su puerta. Una noche, después de una jornada especialmente larga, me encontraba limpiando mis instrumentos en la morgue. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, lo cual era común, pero esa noche el parpadeo parecía más insistente, como si las lámparas mismas intentaran advertirme de algo. Fue entonces cuando la vi. Una figura pasó frente a la puerta de la morgue. Era una mujer vestida con un camisón blanco, su cabello desordenado cayendo en mechones oscuros que apenas dejaban ver su rostro. Pensé que era una paciente perdida, algo que había sucedido antes. Salí al pasillo para ayudarla, pero al llegar, no había nadie. La sensación fue extraña. El pasillo era largo y vacío, con las puertas cerradas y una atmósfera densa que me hizo sentir vigilado. Caminé hacia la dirección en la que creía haberla visto ir, pero no encontré nada. Decidí dejarlo pasar, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, al regresar a la morgue, noté que algo estaba fuera de lugar, una de las camillas había sido movida. No lo entendí en el momento, pero un frío inexplicable se apoderó de mi cuerpo. Verifiqué las etiquetas de los cuerpos. Todos estaban en su lugar. Tal vez había empujado la camilla sin darme cuenta. O eso quería creer. Esa noche no pude dormir. Había algo en la imagen de aquella mujer que no podía borrar de mi mente. Su silueta era demasiado precisa, demasiado real para ser una alucinación. Al día siguiente, pregunté discretamente al personal si alguien había visto a una mujer con esas características. La respuesta fue unánime, nadie había pasado por ese sector. La obsesión por la habitación 311 comenzó esa misma semana. No era solo la mujer. Había algo más. Comencé a investigar los archivos del hospital, más por curiosidad que por otra cosa. Lo que descubrí me dejó inquieto. La habitación 311 tenía un historial de muertes inusualmente alto. Pacientes jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, muchos habían fallecido allí, y casi siempre en circunstancias extrañas. Uno de los casos me llamó especialmente la atención, el de una mujer llamada Esther Vargas, que había muerto en esa habitación hacía exactamente 15 años. Según el informe, había ingresado por complicaciones respiratorias leves, pero su estado empeoró de forma inexplicable. Murió en una madrugada fría de julio, aparentemente asfixiada, aunque los médicos nunca encontraron una causa clara. El dato que más me perturbó fue la descripción de Esther en los archivos. La foto de su historial médico mostraba a una mujer de cabello oscuro y rostro afilado, idéntica a la figura que había visto en el pasillo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de sucesos inquietantes. Empecé a notar detalles que antes no estaban allí. Ruidos en la morgue que no tenían origen claro, como un susurro apenas audible. Herramientas que aparecían fuera de su lugar. Y siempre, el mismo sueño, la mujer de blanco parada al final de un pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Una noche, mientras trabajaba en un informe, la electricidad falló. Quedé a oscuras, con solo la linterna de mi escritorio iluminando el lugar. Fue entonces cuando escuché el sonido.
Era un golpeteo constante, como si algo o alguien golpeara desde dentro de una de las cámaras refrigeradas. El sonido me congeló. Sabía que era imposible. Las cámaras estaban selladas y cada cuerpo había sido revisado minuciosamente. Sin embargo, el golpeteo continuaba, cada vez más insistente. Respirando hondo, tomé la linterna y caminé hacia el origen del ruido. Se trataba de la cámara número 7, una que contenía el cuerpo de una mujer fallecida hacía 2 días. Abrí la puerta con manos temblorosas. La cámara estaba vacía. Un escalofrío recorrió mi espalda y un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La camilla donde debería estar el cuerpo de la mujer ahora estaba ocupada. Allí, acostada, estaba Esther Vargas, con el mismo camisón blanco que había visto aquella primera noche. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero cuando me acerqué, giraron hacia mí. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa, pero esa noche no volví al hospital. Mi obsesión por la habitación 311 me llevó a regresar. Sabía que necesitaba respuestas. Había algo oscuro en ese lugar, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Esa noche, decidí entrar a la habitación. Llevé una grabadora, convencido de que, si había algo allí, tal vez podría capturarlo. La habitación estaba vacía, con una cama de hospital en el centro y una ventana que daba a un patio trasero. La luz de la luna entraba a través de las persianas rotas, dibujando sombras que parecían moverse con vida propia. Me senté en la cama y encendí la grabadora. Hablé, preguntando si alguien estaba allí. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire pareció cambiar. Una brisa helada recorrió el cuarto y las sombras en las paredes comenzaron a distorsionarse. De repente, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. No había nadie. El pánico me invadió, pero me obligué a permanecer quieto. El sonido de un susurro llenó la habitación, apenas audible, pero claro como el agua. «Ayúdame», dijo una voz femenina, cargada de desesperación. Entonces la vi. Esther estaba de pie junto a la ventana, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Antes de que pudiera moverme, se abalanzó hacia mí y la última imagen que recuerdo fue su rostro deformándose en un grito que no era humano. Cuando desperté, estaba en la morgue. El personal del hospital me encontró inconsciente en la habitación 311. Dijeron que me había desmayado, pero yo sabía que había más. Revisé la grabadora, esperando encontrar pruebas de lo que había sucedido, pero lo único que capté fue mi propia respiración y un susurro final antes de que todo terminara: «No debiste venir». Desde entonces, no soy el mismo. Dejé mi trabajo en el hospital y nunca volví a Lima. Pero incluso ahora, a kilómetros de distancia, todavía siento su presencia. Por las noches, a veces la veo en la esquina de mi habitación, observándome, esperando. La habitación 311 nunca me dejó escapar. La inerte. Cuando decidí trabajar como médico forense, sabía que enfrentaría escenas perturbadoras. Los cadáveres, las autopsias y los interminables días entre cuerpos sin vida eran parte del trabajo, pero nunca me prepararon para lo que viví aquella vez en un pequeño hospital rural de Honduras. No puedo hablar de esto sin que se me erice la piel. Es algo que llevo marcado, un peso que ningún razonamiento médico ha logrado aliviar. Era una noche sofocante de junio y el ventilador que giraba torpemente sobre mi escritorio solo empujaba el aire caliente de un lado a otro. Estaba revisando los últimos reportes de autopsias cuando llegó el cuerpo. Una niña de 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Según el informe preliminar, había fallecido en el acto, su cráneo fracturado por el impacto. Nada inusual, pensé, aunque algo en el rostro de la pequeña me inquietó de inmediato. Sus ojos permanecían entreabiertos, mirando hacia un punto invisible en el techo, como si hubieran quedado congelados en el instante en que vio algo aterrador. El cuerpo fue trasladado al pequeño anfiteatro del hospital, un lugar donde la humedad y el olor a desinfectante se mezclaban con algo más indefinible, algo denso y rancio.
Aunque estaba exhausto, decidí comenzar con la autopsia esa misma noche. Era mejor avanzar para evitar acumulaciones, sobre todo en un lugar con recursos tan limitados. A medianoche, me encontré solo en el anfiteatro con el cuerpo de la niña sobre la fría mesa de acero. No había mucho ruido, salvo el ocasional zumbido de los fluorescentes y el eco lejano de pasos en los pasillos. Era extraño cómo, incluso con toda mi experiencia, sentía una incomodidad inusual. Parecía que aquella niña, aunque inerte, de alguna forma llenaba la habitación con su presencia. La autopsia comenzó de forma rutinaria. Los cortes precisos en la piel revelaban lo que ya sabía, las lesiones internas confirmaban una muerte inmediata por trauma craneoencefálico. Todo tenía sentido médico. Todo era lógico. Pero algo empezó a cambiar. Mientras examinaba el interior de su cráneo, tuve una sensación extraña, como si me observaran. Me detuve y giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Solo los gabinetes alineados contra la pared y las sombras que parecían estirarse en las esquinas. Era como si cada objeto en la sala conspirara para hacerme sentir vigilado. El malestar se intensificó cuando noté algo peculiar en el rostro de la niña. Sus labios, que estaban relajados al inicio de la autopsia, ahora parecían tensos, curvados apenas en algo que podría interpretarse como una sonrisa. Traté de ignorarlo, pensando que se trataba de un efecto visual provocado por la luz o por el movimiento del cuerpo durante el procedimiento. Sin embargo, mientras cerraba su tórax, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un susurro. Era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Un sonido bajo, arrastrado, que no logré identificar. Me quedé inmóvil, sosteniendo los instrumentos quirúrgicos con las manos temblorosas. Mi mente racional intentaba buscar una explicación. ¿Era el viento? ¿Un ruido de las cañerías? Pero no había corriente de aire, y el hospital era demasiado viejo para tener tuberías activas en esa parte del edificio. Decidí salir un momento para despejarme. En el pasillo, todo estaba en silencio, salvo por el incesante canto de los grillos que llegaba desde el exterior. Me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas antes de regresar al anfiteatro, más por costumbre que por necesidad. La niña no iba a ir a ninguna parte. Cuando volví, algo estaba terriblemente mal. El cuerpo no estaba en la misma posición en la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado rígidos junto a su cuerpo, ahora estaban ligeramente abiertos, con las palmas hacia arriba. Me acerqué, tratando de convencerme de que quizá había movido accidentalmente sus extremidades al cubrirla con la sábana. Sin embargo, cuando revisé las cámaras de seguridad del anfiteatro, vi algo que congeló mi sangre. En las imágenes, podía verme a mí mismo saliendo de la sala y cerrando la puerta. Durante los minutos en que estuve fuera, el cuerpo de la niña comenzó a moverse. Lentamente, de forma antinatural, su cabeza giró hacia un lado, con esos ojos entreabiertos mirando directamente a la cámara. Sus labios parecían abrirse levemente, como si quisiera hablar, aunque ningún sonido salió de ellos. Apagué el monitor de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Esto no era posible. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación lógica. ¿Había un problema con la grabación? ¿Una falla técnica? Pero no había manera de justificar lo que había visto. Volví al anfiteatro con pasos cautelosos, sintiendo como cada fibra de mi ser me pedía que saliera corriendo de ese lugar. Sin embargo, algo más fuerte me empujaba a enfrentar aquello, a entender qué estaba ocurriendo. Cuando abrí la puerta, el cuerpo de la niña estaba como lo había dejado la última vez, pero el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no podía ver, pero sí sentir. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Las luces comenzaron a parpadear, y en cada destello, parecía que las sombras de la habitación se movían. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar mi respiración, pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó. La niña estaba sentada en la mesa de autopsias. No sé cuánto tiempo estuve congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Ella no se levantó, no caminó, simplemente estaba ahí, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos vacíos fijos en los míos. No era posible.
Había certificado su muerte. Había abierto su cráneo con mis propias manos. Esto no podía estar ocurriendo. El silencio fue roto por un sonido que jamás olvidaré, una risa suave, infantil, pero cargada de algo siniestro. Era como si proviniera de todos lados al mismo tiempo. La niña levantó una mano y señaló hacia la esquina más oscura del anfiteatro. No había nada ahí, solo una sombra que parecía más densa que el resto, un vacío que devoraba la poca luz de la habitación. Mi instinto de supervivencia finalmente superó mi parálisis y salí corriendo del anfiteatro sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la oficina del director, donde intenté explicar lo sucedido, aunque mis palabras salían atropelladas, incoherentes. Me pidieron que descansara y prometieron revisar las cámaras, pero al día siguiente, me dijeron que no había nada extraño en las grabaciones. Según ellos, las imágenes mostraban todo perfectamente normal. Intenté volver a mi rutina, pero las noches eran un tormento. No podía dejar de pensar en esa niña, en su mirada vacía, en esa risa que aún resonaba en mis oídos. Decidí investigar más sobre el accidente que la había llevado hasta el hospital. Descubrí que, antes de morir, la niña había sido víctima de un entorno abusivo y cruel. Su madre afirmaba que, días antes del accidente, la pequeña decía escuchar voces que la llamaban desde las sombras. No sé si fue su sufrimiento lo que la dejó atrapada en ese limbo, ni si alguna fuerza más oscura estaba ligada a su muerte. Lo único que sé es que, desde aquella noche, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está en mi habitación, observándome. Siempre es la misma presencia. Siempre son esos ojos vacíos. He tratado de convencerme de que todo fue producto del estrés, de la fatiga acumulada, pero hay noches en las que oigo susurros que vienen desde las esquinas más oscuras de mi casa. Y en esos momentos sé que jamás podré escapar de lo que vi en ese anfiteatro. La morgue. Dejaré mi nombre en el anonimato, no porque tema por mi reputación, sino porque aún no puedo borrar de mi mente lo que ocurrió aquella noche en Bogotá, en 2011. Yo era un joven médico residente, ansioso por demostrar mi valía, sin saber que aquella experiencia me cambiaría para siempre. A veces, me despierto en medio de la noche, bañado en sudor frío, recordando cada detalle con una nitidez insoportable. A pesar de los años, los recuerdos me acechan. Pero necesito contarlo, porque este peso me está consumiendo. Era un día como cualquier otro. Mi turno de la madrugada estaba cargado, pero no más de lo normal. Entre casos clínicos y la monotonía de las urgencias, llegó un llamado del departamento forense. Necesitaban apoyo en la sala de autopsias, ya que uno de los patologistas principales se había reportado enfermo. Sin pensarlo mucho, acepté. Aunque no era algo que me apasionara, sentía que era una oportunidad para ganar experiencia. No sabía que, al cruzar esa puerta, mi vida dejaría de ser la misma. El cuerpo que esperaba en la morgue no era como los demás. Era un hombre de unos 40 años, delgado, pálido, con los ojos cerrados de una manera que, extrañamente, no parecía natural. Estaba rodeado por un círculo de objetos que parecían sacados de una película de terror, velas negras medio consumidas, dibujos de símbolos que no reconocí y manchas de sangre seca que emanaban un olor metálico nauseabundo. En su piel, alguien había tallado patrones con un cuchillo, creando heridas profundas y simétricas. Reconocí un pentagrama en su pecho, pero los demás símbolos eran completamente desconocidos para mí. Me dijeron que el hombre había sido hallado en una casa abandonada, en lo que parecía ser el escenario de un ritual. Me asignaron limpiar el cadáver y ayudar a tomar muestras de las heridas para el análisis. La sala de autopsias estaba fría, como siempre, pero esa noche la temperatura parecía calar más profundo en mis huesos. Me repetí que era solo sugestión, nada fuera de lo común. Los cuerpos eran eso, cuerpos. No podían hacerme daño. Pero algo en el aire se sentía, cargado, opresivo. Como si alguien estuviera observándome desde un rincón oscuro que no podía ver. No quise parecer cobarde, así que lo ignoré. Mientras trabajaba en el cuerpo, algo extraño ocurrió.
Al pasar un hisopo sobre una de las heridas en forma de triángulo invertido, escuché lo que pensé que era un sonido metálico, como un cuchillo rozando contra vidrio. Me detuve, revisé mis herramientas, pero no había nada que pudiera explicar ese ruido. Miré a mi alrededor, buscando una posible explicación lógica, pero lo único que encontré fue un silencio abrumador, pesado. Traté de reanudar mi trabajo, pero la incomodidad no me abandonaba. El ambiente se volvió más inquietante cuando noté que las luces fluorescentes de la sala comenzaban a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, algo habitual en edificios viejos, pero el parpadeo tenía un patrón rítmico, casi deliberado. Mi compañero, el técnico forense que trabajaba en otra mesa, apenas levantó la vista y murmuró algo sobre llamar a mantenimiento. Pero yo no podía concentrarme. Había algo en el cuerpo que me atraía, como si una fuerza invisible me empujara a mirar más de cerca. De repente, escuché un susurro. Fue débil, apenas un murmullo, pero lo escuché con claridad. No me toques. Mi corazón se detuvo por un instante. Me quedé congelado, pensando que era mi imaginación, el estrés o el cansancio. Pero el sonido no había venido de ninguna dirección externa. Lo sentí detrás de mí, como si alguien estuviera al lado de mi oreja. Miré a mi compañero, pero él seguía absorto en su tarea, aparentemente sin haber escuchado nada. Tragué saliva y me forcé a continuar. Tenía que mantener la compostura. Era solo mi mente jugando trucos. Entonces, ocurrió algo que no pude racionalizar. Mientras limpiaba una de las heridas, la lámpara quirúrgica sobre mi mesa explotó con un estruendo que me dejó aturdido. Vidrios llovieron sobre el cuerpo y sobre mí, cortándome ligeramente en la mejilla. Mi compañero corrió hacia mí, visiblemente alarmado, pero cuando intenté explicarle lo que había ocurrido, me detuve. No podía decirle que había escuchado un susurro justo antes de la explosión. No quería que me tomaran por loco. Dijo algo sobre una sobrecarga eléctrica y trató de tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba temblando. Algo no estaba bien, y lo sabía. Esa noche fue la primera vez que sentí verdadero terror. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí tomar un descanso y salí de la sala para respirar un poco. Necesitaba calmarme, recordar que todo tenía una explicación científica. Sin embargo, al regresar, algo en el ambiente había cambiado. La sala de autopsias estaba más fría de lo habitual, al punto de que mi aliento formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. El cuerpo del hombre seguía ahí, inmóvil, pero juraría que los símbolos tallados en su piel parecían más oscuros, como si la sangre seca estuviera fresca nuevamente. Me acerqué, tratando de convencerme de que era una ilusión óptica. Fue entonces cuando lo vi. Los ojos del cadáver estaban abiertos. Mi cuerpo se paralizó. Juraría que antes estaban cerrados. Recorrí cada rincón de mi memoria, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás alguien los había abierto mientras yo estaba fuera. Quizás no lo había notado antes. Pero no. Sabía que no era así. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba. Sus ojos, vidriosos y muertos, parecían mirarme directamente. Era imposible. Un cadáver no podía mirarme. Traté de convencerme de que eran mis nervios, pero justo cuando estaba a punto de tocar el párpado para cerrarlo, escuché algo que me heló hasta los huesos. Fue un golpe, un sonido seco, como si alguien hubiera dado un pisotón en el suelo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, salvo por mi compañero, que trabajaba en el otro extremo. Él no parecía haber oído nada. Comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no podía abandonarlo todo. Mi orgullo, o quizás mi necedad, me hicieron quedarme. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban con más frecuencia, los susurros eran más claros. Escuché mi nombre. Una y otra vez, en un tono bajo, gutural, como si saliera de una garganta llena de agua. Intenté ignorarlo, pero la presión en mi pecho era insoportable. Entonces, algo sucedió que rompió toda lógica, todo sentido de la realidad.
Estaba limpiando una última muestra de tejido cuando sentí un escalofrío recorrerme la columna. Al mirar al cadáver, vi que uno de sus dedos, el índice de la mano derecha, se había movido. Lo juro. Lo vi doblarse ligeramente, como si intentara señalar algo. Mi respiración se aceleró y el pánico me invadió. Entonces, la sala se llenó con un ruido ensordecedor, una mezcla de gritos, llantos y algo que sonaba como risas desquiciadas. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Estaba atrapado. Finalmente, el ruido cesó y la puerta se desbloqueó como por arte de magia. Salí tambaleándome, jadeando, con lágrimas en los ojos. Esa fue la última vez que entré a una sala de autopsias. Nunca conté los detalles a nadie. ¿Quién me creería? Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos, escucho ese susurro y siento esos ojos muertos clavados en mí. A veces me pregunto si, al tocar ese cuerpo, abrí algo que nunca debí abrir. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que sigue conmigo, esperando el momento de reclamarme. La mujer embarazada. Mi nombre es Arturo. Soy médico forense. No soy alguien que cree en cosas sobrenaturales. Siempre he confiado en la ciencia, en los hechos demostrables, en lo tangible. Mi trabajo está lleno de lo inexplicable, de preguntas que quedan sin respuesta, pero jamás he permitido que lo desconocido me haga dudar de mi lógica. O al menos, así era hasta aquella noche. Hasta el momento en que vi con mis propios ojos algo que ningún libro de medicina o ley científica podría explicar. Aquel día cambió mi vida para siempre, y no de la forma en que quisiera recordarlo. Era un turno de noche. Las autopsias suelen ser solitarias, metódicas, casi como un ritual. Uno se concentra en cada corte, en cada análisis, en cada paso para reconstruir lo que pasó con el cuerpo que yace sobre la fría mesa metálica. Aquella noche recibí el caso de una mujer joven, unos 26 años, que había llegado sin vida tras un accidente automovilístico. Su expediente indicaba que estaba embarazada, aproximadamente de 8 meses. La causa de muerte era un traumatismo craneoencefálico severo. El feto, según el reporte, no mostraba signos vitales al llegar al hospital. Todo parecía claro, aunque trágico. Recuerdo el momento en que destapé el cuerpo. Había algo inusual en ella. La forma en que su rostro, pese a estar pálido, conservaba una expresión de paz inquietante, como si estuviera, no sé, dormida en lugar de muerta. Me sentí incómodo, pero sacudí el pensamiento. Era absurdo. Solo era un cuerpo. Un caso más. Procedí con el análisis externo, anotando cada lesión, cada detalle que pudiera ser relevante. Pero no podía ignorar esa sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Cada vez que levantaba la mirada, sentía una presencia, como si alguien estuviera allí, en la habitación, en las sombras. La sala de autopsias estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido de los fluorescentes y el ruido de mis instrumentos. Cuando comencé a examinar el abdomen de la mujer, algo me hizo detenerme. Sentí, con la punta de mis dedos, un movimiento. Fue tan sutil que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces ocurrió de nuevo, un ligero pero inconfundible desplazamiento. Era imposible. La mujer estaba muerta. Y, según el reporte, el feto también. El corazón se me aceleró. No sabía qué pensar. Mi instinto me llevó a actuar de inmediato. Avancé con la incisión para sacar al bebé, aunque las probabilidades de que estuviera vivo eran mínimas, prácticamente inexistentes. Cuando abrí el útero, encontré lo imposible, un bebé que aún se movía débilmente, con un latido frágil pero presente. Llamé a urgencias de inmediato. Con todo el cuidado que pude, extraje al pequeño y lo trasladé corriendo a la sala neonatal, donde el equipo médico comenzó a estabilizarlo. Contra todo pronóstico, el bebé sobrevivió. Fue un milagro, o al menos eso parecía. Pero aquí no termina la historia. Esa noche fue solo el principio. Regresé a la sala de autopsias para terminar con el cuerpo de la mujer.
pero al entrar sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El aire se sentía pesado, cargado. Y entonces lo escuché. Un sonido que nunca olvidaré, el débil llanto de un bebé. Se me erizó la piel. El bebé estaba en la sala neonatal, lo había dejado con los especialistas. Era imposible que ese sonido viniera de aquí. Pero lo escuchaba, claro como el agua. Venía de la mesa donde estaba el cuerpo de la mujer. Me acerqué, temblando, tratando de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Era un eco en mi cabeza, me dije, una alucinación causada por el estrés. Pero entonces la vi. La mujer. Estaba sentada en la mesa metálica, con el bebé en sus brazos. No era el bebé que había llevado a urgencias. Era otro, un bebé que parecía envuelto en sombras, con ojos que brillaban en la penumbra. Ella lo acariciaba con ternura, mientras me miraba fijamente. Sus labios no se movieron, pero escuché su voz, clara como si la pronunciara en mi mente: gracias por salvar a mi bebé. No pude moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Mi garganta seca. Sentía su mirada atravesándome. De repente, el bebé en sus brazos comenzó a llorar con un sonido que no era normal. No era humano. Era un grito desesperado, una mezcla de dolor y rabia. Y entonces, como si nada hubiera pasado, todo desapareció. La mujer, el bebé, el llanto. La sala estaba vacía. Solo estaba el cuerpo frío y sin vida sobre la mesa. Intenté convencerme de que había sido un episodio de estrés extremo, una alucinación provocada por el cansancio. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y dejé el hospital sin decir una palabra a nadie. Pero las cosas no acabaron allí. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer. Escuchaba el llanto. Me desperté varias veces en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. La última vez que abrí los ojos, juraría que vi una silueta en la esquina, mirándome. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera. Al día siguiente, en el hospital, me enteré de algo que me dejó helado. El bebé que había salvado durante la autopsia había sido llevado a la sala neonatal. Todo indicaba que estaba en buen estado, pero durante la madrugada, el monitor de sus signos vitales se volvió loco. Las enfermeras dijeron que escucharon un llanto extraño, como si proviniera de varios lugares al mismo tiempo. Cuando corrieron a revisar al bebé, lo encontraron llorando desconsoladamente, pero con marcas en su pequeña piel. Marcas que parecían manos, como si alguien lo hubiera estado sujetando con fuerza. Desde entonces, el caso del bebé milagroso quedó marcado por una serie de sucesos extraños. Las luces parpadeaban en la sala donde estaba. Los médicos y enfermeras decían sentir escalofríos inexplicables al acercarse a él. Algunos incluso afirmaron escuchar una voz femenina, susurrando cosas ininteligibles. Yo intenté mantenerme alejado, pero no podía dejar de pensar en lo que vi esa noche, en lo que la mujer muerta me había dicho. Finalmente, un par de semanas después, el bebé fue dado de alta y entregado a un pariente cercano. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, pero el recuerdo me perseguía. Y una noche, mientras revisaba unos expedientes en mi oficina, recibí una llamada que me dejó paralizado. El pariente que había adoptado al bebé quería hablar conmigo. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Me dijo que desde que el bebé llegó a casa, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos que se movían solos. Llantos que venían de habitaciones vacías. Y lo peor, cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la cuna del bebé aparecía vacía, como si alguien lo hubiera sacado. No supe qué responder. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Y, esa misma noche, volví a soñar con la mujer. Estaba de pie al lado de mi cama, sosteniendo al bebé en sus brazos. Pero esta vez, su rostro no era sereno. Sus ojos eran 2 pozos oscuros, llenos de furia. Su voz resonó en mi cabeza, helándome hasta los huesos: tú lo separaste de mí. Ahora somos uno. Me desperté sudando frío, y desde entonces, no he vuelto a ser el mismo.
El caso fue archivado como uno más en el hospital, pero para mí nunca será algo ordinario. No sé qué ocurrió realmente esa noche, si fue un milagro o una maldición. Lo único que sé es que, a veces, hay cosas que la ciencia no puede explicar y que tal vez, solo tal vez, el vínculo entre una madre y su hijo es algo que ni siquiera la muerte puede romper.